iglesia para todos. Una iglesia diferente. Estás aquí por algo mayor. Somos parte de su propósito. Somos una generación diferente. Somos los hijos del Dios viviente. Somos la razón del mayor sacrificio de amor. Sacrificio de amor. Por Él estamos aquí. En Iglesia Restauración, más que una iglesia, somos una familia. Estamos convencidos que Dios tiene una palabra para ti y creemos que este es el momento oportuno para que tú y tu familia la reciban. Gracias por acompañarnos. Que disfrute este tiempo. Pero vamos a iniciar como siempre dándole gracias a Dios por este tiempo, por el privilegio de poder estar en su presencia. Gracias, Jesús. Llénanos. Vamos a cantar todos juntos con todo tu ser. Sálvanos, restauranos, avívanos, oh Dios. Sálvanos, restauranos, avívanos, oh Dios. Vamos a preparar nuestras gargantas y nuestro corazón para pedir esto con todo tu ser. Vamos, 1, 2, que se llene tu casa con tu gloria. Llena tu casa, oh Dios. Que se llene tu casa con tu gloria. Llena
porque eres bueno y fiel. Declaramos esto sobre toda persona que está viendo este video, sobre sus casas. Amén. Hoy es el día de salvación, es el día de redención. Tu justicia resplandece, no callaremos el clamor, lo que has prometido, Dios. Ya lo vemos, no esperamos, una antorcha encendida. Es mi corazón, es el fuego de tu espíritu. Tú eres la luz que el mundo necesita contemplar, contemplar. Hoy es el día de salvación, es el día de redención. Tu justicia resplandece, no callaremos el clamor, lo que has prometido, Dios. Ya lo vemos, no esperamos, una antorcha encendida. Es mi corazón, es el fuego de tu espíritu. Tú eres la luz que el mundo necesita contemplar, contemplar. No desmayaremos, todas las naciones Vamos a levantar nuestras manos, declarando que su voluntad se haga aquí en el cielo. Sí, Señor. Hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo, como en el cielo. Hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo, como en el cielo. Hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo, como en el cielo. Una vez más. Hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo, como en el cielo. Tu voluntad aquí en el cielo. Todos juntos, una sola voz. Levanta tus manos con acción de gracias. Una antorcha encendida es mi corazón, es el fuego de tu espíritu. Una antorcha encendida es mi corazón, es el fuego de tu espíritu. Tú eres la luz que el mundo necesita contemplar.
alabando, Señor, porque has sido bueno y fiel, Señor. Donde está el Espíritu de Dios hay libertad, hay gozo, hay sanidad, hay restauración. Donde está el Espíritu de Dios todo puede pasar. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy tu hijo, porque soy tu hijo. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy amado, porque soy amado. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río, hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río, hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río, hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río, hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, yeah, yeah. Lo creemos que hay libertad. Tú y yo somos el templo del Espíritu de Dios. Tenemos libertad. Hay libertad en la casa, hay libertad al danzar, hay libertad en la casa, hay libertad al danzar, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, Libertad en la casa de Dios. hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Puedo danzar en la casa de Dios, puedo danzar en la casa de Dios, puedo danzar y disfrutar que somos libres, que somos libres por su sangre, libres soy, que somos libres, que somos libres por su sangre, libres soy, libres soy. Gracias, hermoso Dios. Gracias porque sabemos que tú estás sobrando. Aunque la música se detenga, tú y yo sabemos que la adoración y la alabanza no tiene que ver nada más con la música, sino con nuestro corazón.
dónde está nuestro corazón. Recordemos que todas las cosas que nos puedan suceder, Dios las usa para un bien, para enseñarnos también a amarle aún más. Porque en medio de la prueba tú atraes mi corazón. Aunque no pueda ver, yo esperaré confiadamente. Mi hermoso Jesús, quien no miente. Aquí estás, debemos mover. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos mover. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí. Te adoraré, te adoraré. Te llamamos milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, aquí estás, sanando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Así es nuestro Dios, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Repetimos con todo tu ser. Milagroso, abres camino, cumples promesa, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. 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 Mi escudo alrededor de mí, en medio de toda situación, tú estás obrando. Hola,
Dios les bendiga. Les enviamos un afectuoso saludo a todos ustedes, nuestra hermosa y amada familia Restauración. No sabe cómo les extrañamos. De verdad quisiéramos que esto pase pronto y podamos estar nuevamente reunidos. Quisiera aprovechar este momento, en primer lugar, para agradecer a cada uno de ustedes, agradecer a cada familia de esta casa que en medio del esfuerzo y en medio de toda esta contingencia han sido fieles, han podido venir, traer sus ofrendas, traer sus diezmos, y también gracias a aquellos que han estado haciendo depósitos con fidelidad y con generosidad para que la obra continúe a pesar de que no nos estamos reuniendo. Gracias a Dios que hay un corazón siempre dadivoso de parte de ustedes para considerar que los gastos de mantenimiento, de sostenimiento continúan. Por eso yo quiero agradecerles, quiero darles las gracias de verdad a todos aquellos que fielmente siguen contribuyendo para que la obra continúe. Quiero decirles que a través de lo que ustedes también han estado trayendo, y como siempre lo hemos hecho, ¿verdad? Hemos podido apoyar a familias de nuestra congregación que lamentablemente por la contingencia no pueden salir a trabajar, dependen de su negocio pequeño de venta o de algo, y en este tiempo no les permite la contingencia trabajar como pudieran trabajar. Y gracias a Dios que hemos podido apoyar, hemos podido ayudar a estas familias. Lo hacemos con mucho gozo porque somos una familia y tenemos el sentido siempre de cooperar con el pueblo de Dios. Y aprovecho este momento para leerte un pasaje, un salmo muy hermoso que dice: gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Temed a Jehová, vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Qué hermosa palabra. En primer lugar, resalta el hecho de que nuestro Dios es bueno. Y en esa bondad, entonces, no permitirá que nos falte cosa alguna. ¿A quiénes? A los que confiamos en Él, a los que le tememos y, por supuesto, a los que tenemos un corazón siempre generoso para dar. Porque dando es como recibimos. Y por ello yo quiero declarar esta palabra sobre tu vida, mi amado hermano. No tendrás falta de ningún bien, porque nuestro Dios es bueno. Gocémonos y disfrutemos que tenemos un Dios lleno de bondad para sus hijos. Y yo quisiera en este momento que oráramos. Quiero orar. Si tú vas a ofrendar, tú vas a diezmar, en este momento, posteriormente, yo quiero orar. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por aquellos y aquellas, Señor, que fielmente han tomado con compromiso ser edificadores del reino tuyo, Señor. Padre, gracias porque yo sé que no es fácil en este momento y en este tiempo poder apartar, Señor, algo de lo que recibimos y que es nuestro sustento para traerlo a tu casa. Pero gracias porque sé que es un acto de fe, es un acto de gratitud y un acto de amor. Yo te pido que les bendigas. Yo te pido que les prosperes. Yo te pido, Señor, que tú les guardes y que cada palabra, cada promesa que es parte de nuestra herencia se cumpla en cada familia. Y sobre todo lo que hoy hemos declarado, que no tendrán falta de ningún bien, porque tú eres un Dios bueno, eres un Padre bueno. Gracias, yo bendigo a tu pueblo en el nombre de Jesucristo. Amén. Mis amados, Dios les bendiga. Gracias por seguir creyendo en la visión que Dios nos ha dado. Gracias por seguir creyéndole a Dios y a su palabra. Dios te bendiga. Continuamos con este programa que será de bendición para tu vida.
Gloria a Dios, qué gozo estar nuevamente con ustedes, poder llegar a sus casas, allá a la iglesia que está en sus casas y que sin duda está siendo de mucha bendición, seguro estoy. Vamos hoy a compartir la palabra de Dios, vamos a compartir algo que es, creo que fundamental para este tiempo. Una de las oportunidades que Dios nos está permitiendo a través de esta contingencia, a través de esto que estamos transitando como de manera global, es el poder estar en nuestras casas y poder fortalecer el aspecto de nuestra comunión con Dios. Si algo se nos está invitando, si algo se nos está sugiriendo, si algo se nos está aconsejando, es tener comunión con Dios. Y precisamente de esto hoy quisiera compartir con ustedes algo muy importante y relevante con respecto a nuestra comunión con el Señor. Y quiero de verdad que tome usted muy en cuenta lo que vamos a compartir. Desafortunadamente, muchas personas, la vida espiritual de muchos creyentes depende de las actividades que hay en la iglesia, en el templo. Depende del culto público, como nosotros le llamamos. La vida espiritual, el entusiasmo, la pasión, la alegría, la participación de muchos creyentes depende de las actividades que tenemos en el templo, en el culto público. Pero no debería de ser así. Por eso es que de repente sucede que si en el templo no convocamos a oración, la gente a veces no ora en su casa. Si no convocamos a la iglesia para el estudio bíblico, muy difícil que las familias en sus casas estudien la Biblia. Eso significa que nuestra vida espiritual está dependiendo de las actividades de la iglesia, y eso no puede ser, porque si algo nos va a sostener, nos va a mantener firmes, en medio haya templo, no haya templo, se cierren los templos o se abran los templos, se sigan teniendo actividades como normalmente las hemos tenido, o no, ya no haya oportunidad para hacerlas, lo que nos va a sostener en nuestra vida cristiana, lo que nos va a sostener hasta la aparición de Cristo, va a estar determinado por el nivel de comunión espiritual y personal que tengamos con nuestro Dios. Por ello es importante lo que hoy yo quiero compartirles brevemente, y le estoy llamando y le estoy intitulando en esta ocasión: mi percepción de Dios determina mi comunión con Él. Mi percepción de Dios determina mi comunión con Él. Esto es fundamental. La manera en que yo percibo a Dios, la manera en que yo conozco a Dios, en esa medida, ese conocimiento y esa percepción va a determinar mi actitud hacia Él, mi manera de relacionarme con Él. Va a determinar la comunión, la calidad de mi comunión que yo voy a tener con mi Dios. Así que es muy importante. Y quiero tomar el texto de 1 de Corintios, capítulo 1, versículo 9, que dice de la siguiente manera. Dice así: fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Otra vez lo leemos. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Bien, a manera de introducción me gustaría compartir algunos pensamientos muy importantes. El primero de ellos es que a simple vista, leyendo el texto, nos podemos dar cuenta que
el hecho primordial y principal de nuestro llamado a ser hijos de Dios, a la salvación y a ser parte del pueblo de Dios, del cuerpo de Cristo, a ser un discípulo de Cristo, a ser un seguidor de Cristo, es que hemos sido llamados a la comunión con Él. Entonces, el hecho primordial y principal es que hemos sido llamados a la comunión con Él. Otro pensamiento: el anhelo de Dios, el anhelo de nuestro Padre, el anhelo de nuestro Dios, no es cuánto podemos hacer por Él y para Él, sino cuánto podemos estar con Él. Ese es el deseo de Dios. Dios no está interesado en todo lo que podamos hacer por Él y para Él, sino el anhelo más ferviente, el anhelo del corazón del Padre, de nuestro Dios, para con sus hijos que somos nosotros, es cuánto podemos estar con Él. Él mismo, cuando llamó a sus discípulos, allá en Marcos capítulo 3, creo versículo 13, a lo que llamó a sus discípulos era para que estuvieran con Él. Estar con Él de una manera cotidiana va a ser fundamental para nuestra vida cristiana, el resto de nuestra vida cristiana, como he dicho al principio, hasta que Él regrese. Otro pensamiento: yo puedo saber y creer que la presencia de Dios está conmigo y a mi alrededor y alrededor de mí, pero eso no hará la diferencia en mi vida. Otra vez te lo vuelvo a repetir: yo puedo creer y estar seguros que la presencia de Dios en la manifestación de su atributo de omnipresencia puede estar conmigo y está a mi alrededor. Sin embargo, eso no hará la diferencia en mi vida. Todos sabemos y todos creemos que Dios está en todas partes. ¿Por qué? Porque uno de sus atributos como Dios es que Él es omnipresente. Él está en todas partes. No solamente en todas partes, sino está en todas partes a la vez, porque nuestro Dios es omnipresente. Sin embargo, creer y saber esta verdad no va a hacer la diferencia en mi vida. Lo que va a hacer la diferencia es estar en comunión con Él, ¿verdad? Es pasar tiempo con Él. Otro pensamiento: la base y el fundamento de mi comunión con Él es la presencia manifiesta de Dios. La base de mi comunión con Él no es saber que Él está conmigo, sino es la presencia o su presencia manifiesta en mi vida. Es decir, que su presencia se manifieste continuamente en mi vida, en donde quiera que yo esté, en cualquier circunstancia donde me encuentre. La presencia de Dios se haga real, la presencia de Dios sea una experiencia en mi vida, la presencia de Dios me lleve del saber al conocer a Dios, porque la mayoría sabemos de Dios, pero no le conocemos. Que su presencia manifieste me lleve a solo pensar en Dios, de solo pensar en Dios, a tener experiencias con Dios de manera cotidiana. Amén. Entonces, esto a manera de introducción yo quería dejarles en su corazón. Y entrando ya de lleno en el tema, en el desarrollo del tema, yo quiero hacer una pregunta muy importante. ¿Dónde empieza mi comunión con Dios?
¿Dónde empieza mi comunión con Dios? Si mi comunión es fundamental para mi vida cristiana, si la comunión con Dios es con el Espíritu Santo, con Jesucristo, es fundamental para mi vida, yo tengo que saber, yo tengo que estar muy convencido de dónde empieza mi comunión con Dios. Y para ello necesitamos que la Biblia nos responda. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 14 al 19. Mire qué hermoso pasaje. Dice así: porque el amor de Cristo nos constriñe, es decir, nos motiva, nos empuja, nos inspira, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Y mire qué dice el siguiente versículo. Y todo esto, todo lo anterior que leímos, proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó la palabra de la reconciliación. Quiero resaltar este versículo. Y todo esto proviene de Dios, quien, Dios, nos reconcilió consigo mismo por medio, a través de Cristo. Qué hermoso. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Entonces, ¿dónde comienza mi comunión con Dios? ¿Dónde empieza mi comunión con Dios? Bueno, la respuesta se concentra en una palabra teológica, bíblica, doctrinal: la reconciliación. La reconciliación. Dado que todo ser humano, por causa del pecado, no puede mantener y experimentar una buena relación, comunión con Dios, entonces se hace indispensable para el ser humano, para el hombre, reconciliarse con Él, pero dentro de sus términos y sus condiciones. Es decir, Dios quiere tener comunión con los hombres, pero dado que los hombres por causa del pecado no pueden tener una relación con Dios, entonces Dios establece sus propios términos y sus propias condiciones para que el hombre pueda tener, la gente pueda tener una comunión con el Señor. En otras palabras, nadie puede tener una comunión con el Señor si primero no experimenta en su vida lo que acabamos de leer, la reconciliación. Es decir, Dios reconciliándonos con Él a través de Cristo Jesús, a través de la obra de Cristo. Por eso es que miramos a muchos que asisten a nuestras congregaciones, muchos, a veces jóvenes, a veces personas que vienen, pero les cuesta trabajo tener y mantener una relación y una comunión con Dios. Porque muchas veces, primero, tal vez no han sido reconciliados con Dios. No han experimentado lo que es esta bendición de ser reconciliados con Él. O bien, quieren tener una comunión con base en sus condiciones, en su manera de pensar, en la forma en que tal vez la religión, en la forma en la que ven que otros lo hacen para entrar en una comunión con Dios. No.
La reconciliación con nuestro Dios tiene que ser de acuerdo a los términos y condiciones que Él ha establecido. Entonces, vamos a ver qué dice Efesios capítulo 2, versículo 11 y 12. ¿Dónde comienza mi comunión? Comienza con la reconciliación. Amén. Y miren lo que dice Efesios 2, 11, 12. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo, estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. En otras palabras, sin ninguna oportunidad de relación y de comunión con Dios. Así nos encontrábamos. Así aún hay gente que aunque viene a nuestros templos, que aunque participa de nuestras actividades, así hay muchos tal vez de nuestros jóvenes que los vemos aquí entusiastas y que de repente en un tiempo, en un momento los vemos entusiastas, los vemos, pero en cualquier situación o circunstancia o al paso del tiempo de repente miramos que no solo pierden la relación con la iglesia, sino pierden el ánimo, pierden el entusiasmo, pierden la alegría de continuar en la iglesia. No es otra cosa porque tal vez no tienen comunión con el Señor, y eso mismo afecta su relación con todo lo demás. Por eso es vital nuestra comunión con Dios, pero no podemos entrar en comunión con Dios si primero no hemos sido reconciliados. Amén. Ahora bien, quiero mencionar, hablando de reconciliación, no pierda de vista, hablando de reconciliación, que hay 3 actos que Dios establece para una reconciliación plena con Él. Hay 3 actos que Dios establece para una reconciliación plena con Él. Amén. 3 actos. Y el primero de ellos es, en primer lugar, la expiación. La expiación. Es decir, el pago por nuestro pecado. Se refiere a la obra que Jesús hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Una obra que solo Él podría hacer. La expiación, es decir, el morir, el pagar nuestra deuda, se consumó absoluta y perfectamente cuando Jesús murió en la cruz a nuestro favor. Ahora, esta es algo que solamente Jesús hizo porque era el único que lo podía hacer. La obra de expiación, el pagar por nuestros pecados, el morir en la cruz para que la deuda que nosotros teníamos fuera pagada. El único que lo podía hacer era un hombre sin pecado, sin mancha, un hombre en toda la extensión, no solamente en actos, sino en pensamientos, y aún en su propia vida y en su manera de vivir, un hombre sin pecado. Y ese fue Jesucristo. Por eso la palabra de Dios dice que que no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, solamente Jesucristo. El primer Adán falló, desobedeció, y por causa de ello vino el pecado. Y por causa del pecado el hombre se enemistó con Dios. Sin embargo, viene el segundo, el postrer Adán, que es Jesucristo, nacido de mujer, hombre 100%, pero también Dios, es Dios hecho hombre. Entonces Él, siendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, paga nuestra deuda, la deuda que tenía el hombre, la humanidad con Dios. Y fue el único que lo pudo hacer porque fue un hombre sin pecado, sin mancha.
La Biblia dice como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Así que esto es el primer paso para una reconciliación. Este es el primer paso que Dios establece para que el hombre se pueda reconciliar. La expiación. Expiación hecha por Jesucristo nuestro Señor. Y mire que dice Colosenses 1, 19 al 20. Qué hermoso. Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, y por medio de él, de Cristo, de su expiación, de su muerte en la cruz, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Ahí está lo que la Biblia dice con respecto a esta obra o este primer acto que Dios hace y establece para reconciliar al hombre con él. Pero pasamos al segundo acto. El segundo es la justificación. ¿Y qué es la justificación? Es establecer al hombre justo. Éramos pecadores, éramos culpables, éramos, ¿verdad?, merecedores de la muerte, de la condenación, del juicio, y sin embargo ahora, por la muerte de Jesucristo, por la obra de justificación también hecha por Jesucristo, nosotros, los que antes éramos pecadores, ahora somos constituidos justos. Y con base en esa justicia, entonces es que nosotros podemos hoy estar reconciliados con Dios. Una vez más, Jesucristo lo hizo en la cruz del Calvario. La justificación es la legalidad de esa expiación que Él hizo. Jesús nos entrega una obra concluida y aceptable a Dios, perfecta. La palabra de Dios en hebreo dice que por un sacrificio perfecto hizo también perfectos a todos los santificados. Pero ahora bien, nuestra responsabilidad es aceptarla en nuestras vidas. Aceptar y creer que en Cristo Jesús, por la obra de justificación que Él hizo, ahora nosotros somos constituidos justos. Sí, por eso es que ya no somos pecadores, que cometemos pecado y que todavía batallamos con el pecado es diferente. Pero ahora ya no somos pecadores, sino hemos sido hechos justos por la obra de Jesucristo. Y por lo tanto, mira lo que dice la palabra de Dios. Qué hermosa palabra de Dios. En Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¡Wow! Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, estamos reconciliados con Él por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¡Qué hermosa bendición! Entonces, este es el segundo acto que Dios hizo en pro de nuestra reconciliación. Pero pasamos al tercero. El tercer acto es la regeneración. Cuando hablo de regeneración, me estoy refiriendo al nuevo nacimiento. ¿Se acuerda el pasaje que leímos? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Este acto de regeneración, que se llama también el nuevo nacimiento. Y cuando hablamos del nuevo nacimiento, significa el nacimiento, el principio eterno, la naturaleza divina, ahora viene a ser parte de nosotros. Por eso es que nos llamamos nuevas criaturas. Por eso es que ahora somos hijos.
porque antes éramos hijos de ira, porque vivíamos en desobediencia, pero ahora que hemos sido reconciliados con Dios, el acto de la regeneración, del nuevo nacimiento, de que una nueva naturaleza viene a mi vida, eso me constituye ahora en un hijo de Dios. Tengo un nuevo ADN espiritual. Tengo una nueva naturaleza, la naturaleza divina. Dice Primera de Pedro que que Él nos ha puesto en nosotros, hemos sido partícipes consubstanciales de la naturaleza divina. ¡Wow! ¡Qué bendición! Entonces, el tercer acto que Dios hace en pro de la reconciliación de los hombres es la regeneración. Ahora, es aquí en donde entramos, tú y yo entramos en juego. Todo lo que hizo Jesucristo en la cruz no serviría de nada, carecería de valor, si Dios, por su Espíritu y por su grande amor, por su gracia, por su bondad, no nos resucitara para creer y recibir esta nueva naturaleza, y de esa forma hacer efectiva toda la obra de Jesucristo, y así y de esta manera reconciliarnos con Dios, y ya reconciliados con Él, poder tener acceso a una comunión con el mismo Dios del universo, ahora como nuestro Padre. Dios, por su grande amor, todo lo que Jesucristo hizo, todo el sufrimiento, toda su obra, no sería válida ni efectiva en nuestra vida si Dios, por su Espíritu, por su gracia, por su bondad, como dice Efesios, no nos hubiera resucitado. ¡Ay, qué hermoso saber y tener esta verdad en nuestros corazones! Por eso la salvación es una obra completa, total de Dios. Porque si yo tengo y yo pude creer, y si yo pude recibir esta obra en mi vida, no es solo porque Cristo murió, no es solo porque Cristo expió mis pecados, no solo porque Cristo me justificó, sino porque el Padre, por medio de Cristo y de su Espíritu, también me regeneró. Sopló en mí cuando estaba yo muerto en mis delitos y pecados. Cuando yo estaba muerto, Él vino y sopló vida en mí, y yo pude despertar, y entonces puso fe para que yo pudiera creer y yo pudiera recibir esa obra de Cristo en mí, y de esta manera yo ahora esté reconciliado con Dios. No estoy en enemistad con Dios, he vuelto a la casa del Padre y estoy en una relación nueva con el Padre, y esa reconciliación me permite hoy tener también acceso a este maravilloso ámbito espiritual que es la comunión con Él. Miren lo que dice el texto: aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y miren, termina el texto: y esto, todo esto no es de vosotros, pues es don de Dios, es un regalo de Dios para todos los hombres, para todos los hombres. Y quiero concluir haciendo algunas afirmaciones. Es un hecho que el ser humano
no puede gozar la comunión con Dios sin la reconciliación. El hombre no puede gozar de comunión con Dios sin la reconciliación. Si queremos, jóvenes, mujeres, familias, matrimonios, esto es algo personal. Si queremos disfrutar, porque la comunión con Dios no es nada aburrida, la comunión con Dios no es nada religioso, la comunión con Dios es la riqueza más hermosa y sublime que el hombre puede tener. ¿Cómo un hombre mortal, finito, débil, incapaz, puede tener comunión y relación con el mismo Dios que creó el cielo y la tierra y el universo entero? Entonces no es nada aburrido, sino es toda una gracia y una bendición y un gozo tener comunión con Él. Pero no lo podemos tener si no hay una reconciliación. Es decir, si no le entregamos nuestra vida a Jesucristo, si no creemos en la obra de Jesús y le recibimos en nuestro corazón. Si no ha sucedido eso en mi vida, si no ha pasado eso en mi vida, yo no estoy reconciliado con Dios. Y por consiguiente, intento disfrutar las cosas de Dios. Intento practicar las cosas que se practican de Dios, pero no son mi deleite, no son mi gozo, no son mi alegría, no son mi necesidad, sencillamente porque me falta reconciliarme con Dios. Aunque por la reconciliación, ahora bien, aunque por medio de la reconciliación ahora tengo derecho y entrada a la comunión con Él, solo puedo accesar a ese ámbito en términos de fe y obediencia. Escucha, mi comunión con Él no es un asunto de venir al templo. Mi comunión con Él no es un asunto solamente de abrir la Biblia y tratar de entenderla o de leerla. Mi comunión con Él no es un asunto solamente de participar de algunas actividades de la iglesia. Mi comunión con Él no es asunto nada más de cambiar o modificar algunos aspectos de mi conducta o de mis pensamientos. La comunión con Dios es un ámbito espiritual, es un ambiente espiritual, es una dimensión espiritual al que yo acceso por medio de la fe y de la obediencia a Él, a través de la fe, a través del creer lo que el Señor ha dicho, a través de creer lo que la obra de Dios ha hecho en mi vida. Entonces yo necesito, ahora que tengo esa oportunidad de tener comunión con Él, tengo que creer que Él es real y también obedecer. ¿Cómo? Acercándome a Él. Dice la palabra de Dios allá en el libro de Hebreos, dice que Jesucristo ha abierto un camino nuevo y vivo y que nosotros podemos acercarnos a Él. Entonces, si yo creo en lo que Dios ha hecho, entonces, número 2, me voy a acercar para tener comunión con Él. Mi comunión con Él es a través de la oración. Mi comunión con Él es a través de la palabra. Mi comunión con Él es a través de la adoración y la congregación, el congregarnos. Esa es parte de mi comunión, o es mi comunión con Él. ¿De acuerdo? Ahora, esa comunión con Él, a través de la oración, a través de la palabra, a través de la adoración, porque no es cantar por cantar. Cuando yo canto, cuando yo le alabo con todo mi corazón, teniendo una percepción de lo que Él es, de lo que Él ha hecho y de mi posición, entonces no es cantar por cantar, es adoración. Lo mismo es la oración, lo mismo es la palabra de Dios. Entonces eso me permite experimentar
Número 1, experimentar aspectos de la vida y de la persona de Dios que aumentarán mi apetito de Él. Que aumentarán mi apetito de Él. ¿De acuerdo? La comunión con Él me va a llevar a conocerlo más. Y cuanto más lo conozco, más lo amo. Y cuanto más lo amo, más lo deseo. Mi comunión con Él, en esa dimensión, sin duda, vamos y seremos transformados y conformados a Él. ¿Ve usted? Mira qué fundamental es esto. Mi comunión con Él me va a llevar a conocerlo. Y al conocerlo a Él, lo voy a amar más. Más enamorado voy a estar. Más firme, más convencido voy a estar de que Él es real, de que Él es bueno, de todos aquellos aspectos de su carácter y de su persona. Y entonces al conocerlo más, me voy a enamorar más. Más apetito tendré de Él, de su palabra y de su presencia. Pero algo también muy importante. Mientras más comunión tengo con Él, en esa dimensión es donde verdaderamente mi vida empieza a ser transformada y conformada a Él. Me parezco a Él. Mire lo que dice la palabra. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en Él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Pues como Él es, como Él piensa, como Él siente, como Él habla, como Él mira las cosas, de la misma manera nosotros así lo hacemos. Es el resultado de la comunión. La comunión con Dios no nos va a traer y no es un amontonamiento de conocimiento y de solo experiencias eventuales con Él. Lo más maravilloso y glorioso de nuestra comunión con Dios es que vamos siendo transformados y conformados a su misma imagen. De tal manera que se cumple lo que dice aquí la palabra de Dios. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Quiero terminar con este pensamiento. Mi comunión con Dios consiste en experimentar su presencia manifiesta en mi vida cotidiana. No se trata solo de una experiencia de cada domingo por la mañana o por alguna eventualidad, algún evento cristiano especial donde la gloria de Dios se derramó y tuve una experiencia, etc. No. Esta comunión con Dios va más allá de eso. Por eso hablo de que es una experiencia cotidiana. Es una experiencia de su presencia manifiesta en mi vida. Y que, aunque yo no esté los domingos, aunque yo no estoy en alguna actividad por alguna razón, y no estoy diciendo que no vengamos a las reuniones, porque hay algunos que han tomado como pretexto el texto que dice que Dios es espíritu y Dios está en todas partes y por eso no tienen necesidad de congregarse. Yo estoy hablando de tener una comunión que no es otra cosa que la presencia manifiesta de Dios en mi vida cotidiana. No solamente en un día o en determinados momentos y luego y fuera de eso no se vuelve a repetir. No, es algo continuo, nuestra comunión con Él. Créeme que vienen tiempos, mis amados hermanos, difíciles, donde lo único que nos va a sostener es precisamente esto, nuestra comunión con Él. Vienen tiempos en que se cerrarán los templos. Hoy se escucha por todos lados el asunto del establecimiento de un nuevo orden mundial. Y una de las cosas que trae ello
es que habrá persecución con todo lo que tiene que ver con Dios, con todo lo que tiene que ver con Jesucristo. Eso está profetizado en Apocalipsis. Dice que persiguieron a los hijos de la mujer, y eso no es otra cosa que la iglesia. Vienen tiempos en que se cerrarán los templos, vienen tiempos en que no podremos tener actividades como las que hoy tenemos, y lo único que nos va a sostener hasta que Cristo venga, mis amados hermanos, es nuestra comunión con Él, en espíritu y en verdad. Esa comunión espiritual y personal que podemos tener con Él a través de la oración, a través de la palabra, a través de la adoración, y hoy todavía a través de la comunión con los santos. Yo te invito a que aprovechemos esta oportunidad que Dios nos está dando. Dios está usando eso. Dios sabe la fuente, sabe todo, tiene todo el conocimiento de toda esta circunstancia que estamos viviendo. Pero de algo estoy seguro, que Dios está queriendo empujarnos, constreñirnos a que aprovechemos este tiempo para fortalecer nuestra relación con Él a través de una comunión personal, que se vuelva esto que estamos viviendo en nuestras casas, estos tiempos que pasamos en la palabra, en la oración, porque no tenemos que salir a trabajar, o no podemos salir a trabajar, o no podemos realizar otras actividades, que esto se convierta en una cultura nuestra, en un estilo de vida. Tal vez dentro de unas 3 semanas o un mes regresemos a nuestros templos, pero no para olvidarnos y para dejar a un lado este modo de vivir que hoy estamos fortaleciendo en nuestras familias, en nuestras casas. Mis amados hermanos, recuerda que hemos sido llamados, por sobre todas las cosas, a la comunión con Jesucristo, nuestro Señor. Que Dios te bendiga y nos vemos el próximo domingo. Amén. Amén. Iglesia Restauración te proporciona su número de cuenta si es tu deseo seguir honrando a Dios con tus diezmos y ofrendas como lo haces regularmente. Bancomer, número de cuenta 010 446 1045. Clave interbancaria 0120 5000 1044 6104 51. Centro Cristiano Restauración de México. También puedes traer tus diezmos y ofrendas a nuestras oficinas. Tendremos personal para recibirte en un horario de 8:30 de la mañana a 3 de la tarde, de martes a domingo.